iba diciendo, hay que remontarse un poquito atrás, al siglo XVII-XVIII, y de hecho una gran parte de la influencia del marco cultural, de las ideas en Occidente sobre la naturaleza, que luego, por supuesto, van a influir en el colonialismo, en la mentalidad, particularmente de los que llevan a cabo las políticas que se van a implementar de ámbito medioambiental en la época colonial, van a estar influidos por estas ideas. Bien, entonces, todo arranca, digamos, bueno, todo arranca en realidad con la Biblia y el mito del jardín del Edén, etcétera, pero en términos más modernos y sobre todo de cara a la formación de una conciencia medioambiental en Occidente, todo va a arrancar con el concepto de lo sublime, una discusión estética, digamos, que entre poetas, críticos de arte, etcétera, durante el siglo XVII y XVIII. Y esta gente, entre esta gente se abre un debate muy interesante entre los tipos de belleza que existen en el mundo. Y llegan a la conclusión de que existen dos tipos de belleza. Uno que es la creada por el ser humano, las obras humanas, como podrían ser pues, las catedrales, los cuadros, la escultura, las artes humanas. Y otra que es superior a esta categoría, es lo que ellos denominaron lo sublime, que sería una belleza por Dios. Y un ejemplo de ese tipo de, por supuesto, ya la naturaleza. Y la naturaleza, esta belleza, la creación de Dios, sería, por supuesto, superior a cualquier creación humana, como pueden ser catedrales, iglesias, cuadros, etc. Bueno, ¿qué caracteriza a esta belleza o a este concepto de lo sublime de la naturaleza? Primero, que la naturaleza es, como la obra de Dios, eterna, sin límites, inspira a la vez acción y por lo tanto, pues es un misterio que va más allá de la comprensión humana. Toda la naturaleza es sagrada porque es la obra de Dios, pero tampoco pues, el ser humano puede entender la naturaleza, puesto que al ser la obra de Dios supera la inteligencia del ser humano para entenderla. Esto tiene fácil reflejo, esta idea de lo sublime, en pues cómo, por ejemplo, los seres humanos buscamos paisajes naturales que nos dejen con la boca abierta, como puede ser pues, la contemplación del mar o la contemplación de las montañas, la contemplación de las estrellas en el firmamento. Todo esto inspira, yo creo que es fácil entender intuitivamente, atracción y miedo a la vez. Es decir, el mar nos atrae, pero también, pues, como decían antes en mi tierra, pues tiene mucha agua, por tanto, inspira cierto miedo. Pero precisamente eso es lo que nos atrae a estos espacios. Digamos, que nos inspiran respeto al mismo tiempo que nos dan miedo. Bueno, como comentaba antes, esta visión entronca con un mito más antiguo, todavía occidental, que es el del jardín del Edén en Génesis, en el libro de Génesis, en que, bueno, pues como bien sabemos, los seres humanos fueron expulsados del paraíso tras comer del árbol del conocimiento y condenados, como Caín y Abel, a explorar la naturaleza, ¿no? Ganarse la vida mediante la agricultura y la ganadería. De hecho, no me acuerdo de cuál es cuál, pero Caín se dedica a la agricultura y me parece que es, o al revés, y Abel a la ganadería. En cualquier caso, ahí ya nos va mostrando la Biblia ciertos establecidas en Occidente sobre nuestra relación con la naturaleza. Bien, en suma, ¿qué se puede decir de esta visión de la sublime? Pues que entre las clases populares de Occidente, el campesinado en particular, en las sociedades rurales preindustriales, no se sabe cómo cuidar la naturaleza, que las intervenciones de cara a la naturaleza son para extraer bienes de ella, ¿no? Como puede ser mediante la agricultura, a las tierras, aplicarles estiércol, etcétera, o la ganadería, pastoreándola, cuidando, agrandando los pastos, cortando árboles para generar pastos, etcétera, etcétera. Lo cual en especie de conflicto con Dios, puesto que así al mismo tiempo estamos destruyendo la obra de Dios que es sagrada. Bueno, ¿a dónde quiero ir a parar con esto? Bien,
este concepto de lo sublime empieza a mezclarse también a partir del siglo XIX con el romanticismo. Y del romanticismo, pues, provienen dos de las ideologías que van a informar el colonialismo, tales como son el nacionalismo y el conservacionismo. Con la caída del feudalismo, por ejemplo, lo que podemos observar es que nace un movimiento cultural paralelo que absorbe en parte y también reformula esta tradición de lo sublime, que es el movimiento cultural romántico. Y el movimiento cultural romántico tiene varias vertientes por las que influye o acaba generando el nacionalismo y conservacionismo como ideologías o como marcos culturales de referencia. La primera, que viene del romanticismo, es esta idea de que con la Revolución Francesa y con la caída de las formas de autoridad tradicional, como podría ser la monarquía, la nobleza, el clero, surge la necesidad de entronizar a una nueva autoridad. Y esta autoridad, pues claro, es la autoridad de la democracia, el pueblo. Pero este pueblo, digamos que es una masa informe de gentes, ¿no? ¿Y qué es lo que puede unir a este pueblo? ¿Qué idea o qué concepto superior puede unir y crear una conciencia entre este pueblo de su soberanía? Bueno, de ahí nace hasta cierto punto el concepto de la nación o el concepto del nacionalismo. Es un concepto vertebrador muy necesario para estas nuevas sociedades industriales y, digamos, del nuevo régimen que desdeñan la autoridad de la monarquía, de la nobleza, del clero, y pone, digamos, que en el asiento del conductor al concepto etéreo del pueblo, ¿no? De ahí que surja, digamos, una especie ya de relación contradictoria con la ciencia y la industria, porque al mismo tiempo el nacionalismo también da pie al nacimiento del conservacionismo, de la siguiente manera. Un pueblo que se precie, una nación que se precie, necesita un entorno que refleje su espíritu nacional, digamos. Y ese espíritu nacional se ve reflejado en sus paisajes. Si un pueblo cuida bien de sus paisajes y les da forma a sus paisajes, a su naturaleza, de alguna manera eso es un reflejo de la superioridad de ese pueblo o de la identidad de ese pueblo. Esto proviene, bueno, no sé si han estudiado el romanticismo, pero de un mecanismo de la narrativa romanticista que se ha denominado como el paisaje romantizado, o romanticizado, en que la descripción del paisaje se puede ver en las novelas de Balzac y de otros autores románticos, en que el paisaje es un reflejo del estado espiritual de los personajes de estas narrativas. También se puede ver, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas, ¿no? La novela no se llama Heathcliff y Catherine, se llama Cumbres Borrascosas. ¿Por qué? Porque el paisaje es reflejo del estado de ánimo, del estado espiritual de estas personas. Bueno, pues el nacionalismo hace lo mismo, excepto que con países. Un país es tan bueno como sus paisajes y los paisajes son reflejos del espíritu de la nación, digamos. Bien. En realidad, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí podemos ver justo esos conceptos reflejados en el arte, esos marcos culturales sobre la naturaleza reflejados en el arte. Estas imágenes vienen del pintor Caspar David Friedrich, en las que ya se puede ver estas imágenes. El hombre civilizado contemplando la creación, digamos, sublime de la naturaleza, que inspira atracción, pero al mismo tiempo también da un cierto miedo. Y en este otro cuadro se puede ver, pues, la obra del hombre, la belleza humana, en este caso un monasterio, pues que está siendo devorado por la naturaleza, que es la obra de Dios, con lo cual la obra de Dios permanece, mientras que las obras de los seres humanos, pues, tienen una vida más limitada. Bien. Estas mismas nociones o estos mismos marcos culturales viajan a Estados Unidos, y se ven ligeramente transformados. Perdón, se puede ver todo lo que estoy mostrando, ¿verdad? ¿Todavía se puede ver? ¿Estoy compartiendo la pantalla? ¿Ya no se puede ver? Oh, Dios. No. Vaya por Dios. Pues a ver. Pero bueno, lo estamos imaginando. Os lo estáis imaginando, lo cual, bueno, está bien la imagen.
Muestra os puedo el enviar. poder de la palabra, así que no hay problema. Fenómeno. Os acabo de enviar la conferencia, ¿eh? O sea, que a lo mejor lo podéis mostrar vosotros ahí. Vale, voy a intentar compartirlo otra vez. ¿Ahora lo podéis ver o seguís sin poder verlo? Nada, ¿no? Bueno, en cuanto Cándido, por favor, ya te he pasado la presentación, proyéctala tú, por favor. fenómeno. ¿Dónde me lo has pasado? A tu correo. Vale. Yo en teoría podría ver, ¿no? El mismo Sí. programa. Si paro de compartir. Vale. Pues vaya. Sí, por la mañana también en mi clase de LI hemos tenido problemas de conexión a internet. O sea que parece ser que es el día de las conexiones accidentadas. ¿Te ha llegado, Cándido? Sí, un momentito. Vale. Perfecto. Francisco. Vale, pues sí, avanza, yo no, claro, sigue y a la zona de los aquí. Bueno, estos son los, yo creo que la anterior tampoco la visteis, ¿no? La diapositiva anterior. No. Vale, esas son, digamos, la fusión de la que estaba hablando entre este concepto de lo sublime y el romanticismo nacionalista y conservacionista y cómo esto informa nuestra visión de la naturaleza. Entonces, en la diapositiva de la izquierda pues se puede ver al hombre civilizado examinando un paisaje abierto que, digamos, representa esta idea de lo sublime, ¿no? La creación divina versus la creación del ser humano, al que le deja un poco pues empequeñecido ante la grandeza de la creación divina. Y en este cuadro de la derecha se puede ver esa idea ampliada al concepto, al contraste entre la belleza humana, que es la ruina de esta, digamos, un monasterio, un edificio religioso, y la maleza y la naturaleza que está devorándolo todo. Digamos que la obra de Dios acaba devorando, que es la naturaleza, acaba devorando a cualquier obra humana que es por naturaleza inferior. Cuando estas ideas viajan a Estados Unidos, sufren una ligera mutación que va a ser muy importante también. Entonces, siguiente diapositiva. Aquí se puede apreciar cómo esta idea ya empieza a viajar a Estados Unidos, esta idea de la naturaleza, este marco cultural. Vemos también un hombre civilizado, digamos, en la esquina de la izquierda, junto con un árbol, no sé si se puede apreciar bien, pero este árbol está seco, está muerto, es decir, la civilización mata a la naturaleza, ¿no? Mientras que en el lado en que no hay seres humanos, que sería la otra mitad del cuadro, la mitad de la derecha, ahí la naturaleza está bien, está perfecta, está exuberante, está viva, etc. O sea que se empiezan a introducir unos pequeños cambios. Esta idea, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene que ver mucho con el trascendentalismo, y por supuesto del trascendentalismo van a hacer la primera conciencia medioambiental, Henry David Thoreau y Ralph Waldo Emerson, esta idea de que el ser humano, digamos, sobre todo a través de sus actividades industriales, degrada la naturaleza, degenera la naturaleza, que no es más que una ampliación de la vieja idea de la Biblia, es decir, somos expulsados del jardín del Edén y condenados a ganar el sudor, nuestro pan con el sudor de nuestra frente, que es también degradando a la naturaleza. Si en la próxima diapositiva vemos cómo estas ideas viajan todavía a otra parte de Estados Unidos, que es el occidente, aquí ya la visión es todavía más extrema, como todo lo que ocurre en California. Y aquí ya tenemos un paisaje de Walt Disney, ¿no? Los ciervos en una naturaleza espectacular, la creación divina no tocada por el hombre.
es el nacimiento de un marco cultural muy importante que en Estados Unidos se denomina wilderness, la idea de la naturaleza salvaje. Entonces, en la siguiente diapositiva, sí, aquí está, se puede ver un poco estas dos variantes en las que se mezcla, tal como dije, la idea, el concepto del marco cultural de lo sublime con el marco cultural del romanticismo, que a su vez da lugar a otros dos marcos culturales, que es el nacionalismo y el conservacionismo. Y ambas, como podremos ver, van de la mano. Particularmente, hay dos vertientes muy influyentes a la hora de pensar en el colonialismo. Está la variedad norteamericana de trascendentalista, que si leemos a autores como particularmente Henry Thoreau, pero también a John Muir, que fue el creador y el fundador de la primera ONG ecologista, el Sierra Club, fundado en Estados Unidos, si leemos sus escritos, aquí se puede ver claramente que la protección de la naturaleza no es solo por proteger la naturaleza en sí, sino que es por proteger la identidad de la nación americana. Es decir, tal como explica muy elocuentemente Henry David Thoreau, la identidad americana se basa en su exuberante naturaleza, que por supuesto es mucho más grande y espectacular que la de Europa. Y yo creo que hay un pasaje, voy a parafrasear en la obra de Thoreau, que lo explica muy bien. Los europeos tienen sus catedrales, nosotros tenemos el Gran Cañón, como, digamos, mostrando que esa es una señal clara de la superioridad, sobre todo de los paisajes que él entiende que son salvajes en Estados Unidos. Claro que, por supuesto, ahí ya vemos un poco de una, digamos, percepción colonialista del territorio, puesto que antes que el hombre blanco en las Américas estuvieron los nativos americanos. Y, sin embargo, a los nativos americanos no se les ve como intervinientes en esa naturaleza, sino que la naturaleza americana es tan salvaje y tan poco hollada por la huella del hombre, digamos, que el nativo americano no pudo tener ninguna influencia. Bueno, entonces, la naturaleza en el concepto trascendentalista se vuelve un símbolo de la identidad americana y esa identidad americana también tiene que ver con lo que llaman, lo que se denomina el mito de la frontera, el mito de que existe una naturaleza salvaje que tiene que ser conquistada por el hombre blanco, por el hombre occidental. Esa es una de las variantes, digamos, que tiene influencia en la visión colonial. La otra variante es la variante preservacionista europea. Y ahí se mezcla todas estas ideas o estos marcos culturales que he descrito anteriormente con un sentimiento antiindustrial, particularmente entre los poetas Wordsworth, Ruskin y George Bernard Shaw, que forman una de las primeras, digamos, ONGs o sociedades en Europa de protección de la naturaleza denominada Commons Preservation Society. Y digamos que la orientación, aunque se inspira en estas mismas ideas, tiene un toque, un carácter netamente antiindustrial. Es decir, se ve la industrialización, sobre todo la polución generada por las fábricas, etcétera, como un atentado contra lo sublime, contra la naturaleza, que es la obra de Dios. Y entonces emerge esta idea de que hay que proteger los espacios naturales frente a los destrozos que provoca pues, las actividades industriales. En Inglaterra, por supuesto, que era el país más industrializado de su tiempo, pues estos impactos de la industrialización eran bastante dramáticos en la forma de polución, el famoso smog londinense, pero también, digamos, en la expansión de las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí ya vamos viendo la conexión poco a poco entre todos estos marcos culturales que vienen de muy antiguo en Occidente y el comienzo del colonialismo. Bien, siguiente diapositiva. Bien, y llegamos, por lo tanto, a este colonialismo, ¿no? Estas ideas o estos marcos culturales, lo sublime más el romanticismo con sus dos, digamos, hijos, como puede ser el nacionalismo y el conservacionismo, se traducen en políticas medioambientales o filosofías de políticas de protección del medio ambiente
en los mundos colonizados, en los paisajes colonizados muy particulares. Desde el punto de vista del colonialismo europeo, se asienta, por ejemplo, el llamado mito del conservacionismo científico, que es uno de esos factores que informan las políticas, digamos, de medioambientales en África. Es esta idea de que Europa, gracias a la ciencia, tiene una idea correcta de cómo debe ser gestionada la naturaleza y de que esta idea correcta es mediante la aplicación del método científico a la conservación de la naturaleza. Y por ahí surge, digamos, una de las estrategias o una de las fuentes de inspiración de las políticas que se van a aplicar en África. Luego hay otro mito también alimentado por este primer mito, o que se retroalimenta de este mito del conservacionismo científico, que es el mito denominado del degradacionismo, o el mito degradacionista, que también pues, viene de lejos, como hemos podido ver. Esta idea de que el ser humano explota la naturaleza, digamos que hasta reventarla, ¿no? De que intenta extraer lo máximo posible, provocando al final una especie de tragedia porque, digamos, no puede contenerse y acaba mediante la agricultura, mediante la ganadería, mediante cualquier uso que haga la tierra, degradando el continente. Y este mito es muy necesario para el conservacionismo científico porque el conservacionismo científico se postula como antídoto, no solo frente al reto industrializador, sino también frente al reto de superar el daño infligido a la naturaleza por, digamos, siglos y siglos de intervención humana en la misma. Por el lado de Estados Unidos también surge otra serie de mitos que se verán que tendrán más influencia, sobre todo a partir de 1945. Digamos que estos marcos culturales que acabo de describir para Europa tienen influencia pues con el comienzo del imperialismo en África, que viene a ser a finales del siglo XIX, ¿no? En el último tercio del siglo XIX. El colonialismo estilo de Estados Unidos vendrá posteriormente como sustituto del colonialismo europeo a partir de 1945. Pero ¿cuáles son estos marcos culturales nuevos que aporta, digamos, la peculiar cultura política de Estados Unidos? Pues primero, ese mito de la naturaleza salvaje del que he hablado anteriormente, la idea de que la naturaleza cuando está mejor es cuando se autorregula, cuando no está intervenida por el ser humano, y a su vez el mito de la frontera, de que el hombre occidental tiene como misión, que es un poco contradictorio si uno lo piensa, ¿no? Pero tiene como misión en parte la domesticación de esa naturaleza salvaje, pero también en parte la preservación de esa naturaleza salvaje. Bien, siguientes diapositivas. Bien, aquí simplemente no voy a entrar, entre otras cosas, porque tendría que traducirlo en inglés, pero compartiré estas diapositivas y esta presentación para que la vean y ahí podrán ustedes ver un poco, deducir por sí mismos las ideas o cómo estas ideas se pueden ilustrar en los trabajos de distintos autores. Siguiente diapositiva. Bien, en este caso, el mito de la frontera, en el caso anterior, el de la naturaleza salvaje. Siguiente diapositiva. El mito del conservacionismo científico, tal y como viene definido, ¿no? La idea de que la mejor manera de proteger la naturaleza es mediante la aplicación del método científico a la preservación de áreas naturales. Ahí les dejo ese pasaje que pueden después leer más tarde. Y la siguiente diapositiva. Y el mito del degradacionista, que es un mito que se aplica, que tiene mucha importancia también en el sur de Europa, porque digamos que en el norte de Europa, donde nacen las primeras escuelas de conservación científica, sobre todo las escuelas forestales de Tarant en Alemania y de Nancy en Francia, el ejemplo que se usa de paisajes y naturaleza degradada son precisamente los paisajes del sur de Europa. El Mediterráneo, los paisajes mediterráneos que digamos que los forestales nórdicos ven como paisajes deforestados y maltratados por la civilización,
van a constituirse en una suerte de paradigma de lo que pues los habitantes del sur de Europa no han sabido preservar, los valores naturales, etcétera, y para eso viene, digamos, que el conservacionismo científico, para ayudarnos a preservar los paisajes que nosotros por nuestra cuenta no hemos sabido preservar. Entonces, tiene bastante importancia también a nivel de cómo, pues por ejemplo, la Escuela de Ingenieros de Montes en España o las escuelas de ingenieros de montes en Francia y en Alemania ven también el uso del territorio hecho por las sociedades campesinas preindustriales que lo habitaban anteriormente, es decir, como un uso que degrada el territorio, que deforesta, que desertifica, etcétera, etcétera. Bien, siguiente diapositiva. Bien, pues yo creo que por ahí ya se puede ir viendo un poco por dónde va el tema del legado colonial. Es decir, el legado colonial es muy, no sé si esta palabra existe en español, insidioso, bueno, sutil, no sé si quizás sea mejor decir sutil, porque en realidad son, repasando todas estas ideas, son ideas que hasta cierto punto todos seguimos teniendo hoy en día sobre la naturaleza. Esa visión idealizada de que la naturaleza se gestiona a sí mismo mejor, de que no hay que intervenir en ella, de que cada vez que el ser humano interviene en la naturaleza es para destrozarla, para degradarla, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cuál es la alternativa, digamos, a todos estos marcos culturales que informaron las políticas específicas que se aplicaron en África durante el periodo colonial? Luego hablaré un poco más específicamente de esas políticas cuando hablemos del caso de la gestión del fuego en África. Pero bueno, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, pues la alternativa sería, digamos que intentar entender el uso y la gestión realizada por las sociedades preindustriales y hasta cierto punto las sociedades que existen hoy en día en África de la gestión del territorio e intentar validar científicamente si esa gestión es sostenible o no. Bien, esto es un tema de investigación al que yo me dedico y al que se dedican muchos, digamos, científicos, ecólogos en Estados Unidos, que es el estudio de lo que se denomina el conocimiento ecológico tradicional o Traditional Ecological Knowledge, TEK. El acrónimo en inglés está mejor porque, bueno, irónicamente dice tech, que es la contracción para tecnología. Bueno, lo digo irónicamente porque sería una manera completamente distinta de entender la tecnología, es decir, sería entender las prácticas tradicionales preindustriales como una forma de conocimiento tecnológico de manejo y gestión de la naturaleza. Bien, ¿cómo hacemos entonces para, digamos, abandonar todos estos mitos que un poco han influido, primero, la gestión colonial en África, pero luego también han influido en nuestra propia mentalidad hasta hoy en día? ¿Cómo digamos, superarlos para poder apreciar más y comprender cuáles pueden ser unas buenas estrategias de desarrollo sostenible en África? Bueno, pues inspirándonos en el conocimiento ecológico tradicional. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, en este diagrama de flujo he intentado reflejar un poco lo que estoy hablando aquí. Estos marcos culturales que siguen dominando en Occidente y por, digamos, influencia occidental también dominan en muchas agencias de protección del medio ambiente en países africanos, están apoyadas en dos fuentes muy importantes, digamos, de poder económico y político, como son los estados-nación donantes, es decir, los estados occidentales que ayudan con cooperación al desarrollo a países africanos y transmiten, muchas veces sin quererlo, estos marcos culturales de los que he hablado, y las organizaciones internacionales como la Unión Europea, que también son donantes importantes, el Banco Mundial y otras organizaciones similares. Estas, digamos, como estos son la fuente de dinero y también la fuente de conceptos, estos muchas veces se apoyan
en, digamos, la comunidad del desarrollo, como pueden ser las comunidades epistémicas. Yo, por ejemplo, pertenezco a una comunidad epistémica, soy el vicepresidente de la Asociación de Ecología del Fuego, es una organización internacional sobre el uso y manejo del fuego en el territorio, y pues la gente como yo, los llamados expertos, pues hacemos consultoría, damos ideas de cómo se pueden manejar estos fondos de desarrollo sostenible, pues que instrumentan los Estados-nación, las organizaciones internacionales, etcétera, que son la fuente de estos proyectos, ¿no? La fuente financiera principalmente. Las ONGs también juegan un papel, puesto que muchas veces realizan campañas, campañas precisamente encaminadas a fomentar ciertos proyectos financiados por estas organizaciones que buscan, digamos, transmitir estas ideas sobre gestión medioambiental, sobre gestión de desarrollo sostenible. Y, por supuesto, también están las empresas multinacionales que ofrecen ciertos productos y servicios, pero que muchas veces implementan estos proyectos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en una evaluación que realicé para el Banco Mundial sobre proyectos forestales en Laos, las multinacionales que estaban implementando el proyecto de forestación, de plantación de árboles, eran multinacionales nórdicas, que a su vez se veían apoyadas, digamos, con fondos de Estados-nación, y en este caso el fondo venía del Banco Mundial. El Banco Mundial daba un fondo para plantar árboles o para manejar el bosque de una manera más sostenible en Laos, pero era, digamos, la multinacional de la madera la que llevaba a cabo el proyecto. Las comunidades epistémicas las que valoraban la situación, y las ONGs las que se encargaban, digamos, de monitorizar que todo se hacía correctamente mediante distintos mecanismos que existen. Uno de ellos, por ejemplo, el de la certificación de uso forestal sostenible, Forest Sustainability Certification, que no sé ahora cómo se dice en español, FSC. Bien, y los que reciben todos estos proyectos, digamos, son pues los países en vías de desarrollo, los estados, pero también muchas veces la sociedad civil, porque en algunas ocasiones, para, digamos, que intentar circuitear la corrupción que puede existir en estados, los naciones-estado donantes o las organizaciones internacionales han dirigido sus ayudas directamente a grupos urbanos o rurales, comunidades rurales de la sociedad civil, para, digamos, evitar que el dinero se quede por el camino en algunos de estos países en África o en el mundo en desarrollo en general, que tienen un serio problema con la corrupción institucional. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, no me voy a meter a fondo en cómo estos marcos culturales siguen influyendo a todas estas organizaciones, pero les voy a remitir a un libro de Michael Goldman sobre, en particular, el Banco Mundial. Y yo creo que el título resume bastante bien cuál es la tesis principal del libro, ¿no? El libro se titula Naturaleza Imperial y habla precisamente sobre algunos de los proyectos implementados por el Banco Mundial de desarrollo sostenible, y cómo, bueno, estos han jugado, digamos, hasta cierto punto un papel casi neocolonialista en los países donde han sido implementados. Bien, no voy a ir actor por actor, simplemente voy a reseñar dos de los más importantes. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una de las cuestiones de las que estaba hablando es, bueno, pues qué papel juegan las ONGs en todo digamos, en lo que son las redes de formación de políticas de desarrollo sostenible a nivel mundial. Bueno, se ha debatido mucho en la literatura académica cuál es el papel, ¿no?, de las ONGs. En muchos casos, Kate O'Neill ha defendido que las ONGs han tenido un doble papel, o como denunciantes o, en algunos casos, como proveedores de servicios para estados o para organizaciones internacionales o para
multinacionales o para la sociedad civil. Claro, al tener este doble papel, digamos que surge un dilema. Y ese dilema es el de cooperar o enfrentarse con otros agentes, ¿no? Que son justo con los que, bueno, o a los que se está vigilando o los que se está cooperando, o con los que se está cooperando. Y, bueno, ahí no voy a entrar en muchos detalles, porque digamos que es un dilema propio para cada ONG. Cada ONG tiene que establecer qué papel quiere jugar, ¿no? Pero tradicionalmente en la academia se ha, digamos, observado esta especie de disyuntiva, ¿no? Yo la he podido ver, por ejemplo, en debates con Greenpeace. Yo tuve un debate con Greenpeace en una ocasión respecto a, bueno, qué es lo que había que hacer o qué tipo de relación había que tener con ciertas empresas multinacionales de la madera. Y, pues, Greenpeace argumentaba que, bueno, que hay que el papel nuevo para una organización ecologista no es denunciar, sino que es, digamos, cooperar, monitorizar, asegurarse, auditar, asegurarse de que esas empresas multinacionales hasta cierto punto están haciendo lo que, en este caso eran empresas multinacionales, pero podían ser estados también, etc. Bien, ahí hay un dilema, como he mencionado, y hay un peligro, ¿no?, digamos, moral también. Y es que en muchos casos, por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, el Banco Mundial demanda y pide a los países que son objeto de sus proyectos, a los que les, digamos, financia proyectos de desarrollo sostenible, que tengan auditorías independientes. Y claro, esas auditorías independientes tienen que ser llevadas a cabo por ciertas organizaciones autorizadas por el Banco Mundial. Y muchas veces estas organizaciones autorizadas por el Banco Mundial son ONGs. Entonces, claro, digamos que para algunas ONGs existe un dilema importante, que es que si yo voy a evaluar un proyecto de desarrollo y a mí me están pagando para evaluar ese proyecto de desarrollo, pues tengo que tener bastante cuidado en lo que digo, porque si voy muy lejos y denuncio, pues quizás en la próxima ronda me quiten de la lista de evaluadores, ¿no? Entonces, bueno, es un dilema que, digamos que hasta ahora, pues distintas ONGs se han enfrentado a él de distintas maneras. Vale. Yo sugiero que puede existir una tercera vía, que es la de recopiladores de conocimientos ecológicos tradicionales e intermediarios entre donantes y sociedad civil, que sería una vía muy distinta de la de simplemente, digamos, actuar como evaluadores independientes de proyectos del Banco Mundial o de multinacionales o de estados, etcétera, etcétera, o vis a vis en estos países en vía de desarrollo. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En todo este, digamos, complejo proceso por el cual se implementan proyectos de desarrollo sostenible en África, bueno, pero también en países en vías de desarrollo en general, existen y hay que ser conscientes de ciertos factores sistémicos condicionantes. No voy a entrar en ellos en detalle porque digamos que se escapa un poco al enfoque de esta ponencia de hoy, pero sí que es importante tenerlos en cuenta. Bueno, una vez más he intentado crear un diagrama de flujo para explicar esto, pero hasta ahora lo que hemos venido analizando son una cierta serie de procesos, ¿no? Los marcos culturales dominantes, el mito del degradacionismo, el mito del conservacionismo científico, de que nosotros, los científicos, un experto occidental, sabe que es mejor en términos de plantación de árboles en un país en vías de desarrollo, mejor que los propios habitantes que llevan viviendo en ese territorio cientos de años, etc. Y he sugerido que ahí existe un marco cultural alternativo, que es el de la puesta en valor de los conocimientos ecológicos tradicionales. Aunque primero, para ponerlos en valor, claro, hay que conocerlos y hay que investigarlos y muchas veces se desconocen. Pero luego hay otros condicionantes, y ya he hablado un poco de ellos, estructurales, como es el sistema de representación de intereses. Este sistema del que hablé de evaluación independiente por el cual organizaciones cobran para evaluar proyectos es lo que se viene a llamar un sistema corporatista de representación de intereses. No me voy a meter en detalles para definirlo, pero es básicamente
digamos, una manera para los estados y para los donantes de mantener un cierto grado de control sobre la formación o el pensamiento crítico sobre estos proyectos. Pero también este sistema, por supuesto, viene condicionado por los cambios. Muchas veces nos movemos en el mundo del desarrollo, de la cooperación al desarrollo, por crisis. Y son justo estas crisis las que muchas veces condicionan o activan ciertos de estos marcos culturales y ciertos de estos procesos de ayuda. Como he dicho, no me voy a meter mucho en detalles porque me gustaría ya pasar un poco al tema del ejemplo del fuego, donde yo creo que todas estas ideas de las que estoy hablando se verán reflejadas más claramente en un caso real, digamos. Bien, siguiente diapositiva. Bien, otro factor limitante que ya he hablado un poco cuando he estado hablando en la anterior diapositiva de la cajita de los marcos culturales, es que hay que tener en cuenta la cultura política de un país. Es decir, cuáles son los valores fundamentales, las experiencias y sentimientos que conforman un sistema político. Tanto el sistema político de los donantes de ayuda al desarrollo como de los receptores, puesto que he mencionado brevemente el caso de la corrupción. Eso ha influido mucho en la manera en que se implementan muchos de estos proyectos. Entonces, este es otro factor limitante a tener en cuenta, aparte de estos condicionantes sistémicos que mencioné en la anterior diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, ¿cómo podemos empezar a desarrollar esta idea de puesta en valor del conocimiento ecológico tradicional, de esta dialéctica entre los marcos culturales dominantes, digamos, de los países occidentales que luego se han traducido en políticas muy concretas y muy específicas de gestión medioambiental en África versus el conocimiento ecológico tradicional? Primero, es muy importante definir lo que es conocimiento ecológico tradicional y pues tiene sus problemas, digamos, epistemológicos, puesto que el conocimiento ecológico tradicional muchas veces no está escrito. Y eso es un problema, puesto que todo lo que no está escrito en la cultura occidental no es aceptado como conocimiento hasta cierto punto. Muchas veces estos conocimientos ecológicos tradicionales son transmitidos oralmente, de generación en generación, pero también muchas veces están codificados en rituales y en prácticas culturales. Para dar un ejemplo de eso, de mi propia investigación. Uno de mis temas de investigación ha sido los castaños. Bien, en los castaños existe una fiesta tradicional, para los que conocen un poco estos ecosistemas o antropoecosistemas, uno debería decir, porque son sistemas muy humanizados, sistemas naturales muy humanizados. Existe una fiesta que viene de tiempos romanos que se llama el Magosto o el Magostum, en el que toda la comunidad que vive en torno al soto de castaños va al bosque a recoger castañas y a hacer hogueras para, digamos que, asar esas castañas. Bueno, esto es una fiesta, pero es una fiesta que codifica una serie de prácticas de manejo tradicional y gestión del castañar. Para la protección del castañar, y no voy a entrar en detalles, es muy importante quemar todos los años el sotobosque, es decir, las hojas acumuladas. Esto se puede hacer de dos maneras, o se puede hacer a fuego corrido, lo que los habitantes en Castilla-La Mancha llamaban quemar a manta, o se puede quemar primero apilando las hojas y luego quemándolas. Pero esencialmente lo que la fiesta del Magosto viene a indicar, que suele ser en noviembre, es la época del año en que este trabajo debe ser hecho. Y qué mejor manera de transmitir ese conocimiento a través de una fiesta en la que todo el pueblo participa. Todas las generaciones del pueblo participan, se lo pasan bien y además se recuerdan todos a sí mismos mediante un ritual de que es esa época del año en que hay que quemar las hojas para prevenir, entre otras cosas, todo tipo de enfermedades fúngicas que pueden afectar a los castaños y también para, como veremos más adelante, prevenir el riesgo de incendios. Entonces, para identificar el conocimiento ecológico tradicional hay que ser un poco antropólogo, puesto que muchas de estas sociedades preindustriales tradicionales no escriben por qué hacen las cosas.
no transcriben, no justifican mediante un discurso racional científico de por qué es, por ejemplo, bueno quemar las hojas del castaño, el sotobosque, para prevenir ciertos tipos de enfermedades, etcétera, lo cual se puede validar científicamente, pero primero hay que saber que, digamos que estos rituales esconden o codifican estas conductas que son deseables para la gestión del territorio. Bien, siguiente diapositiva. Bien, entonces, en el conocimiento ecológico tradicional es muy importante identificar estas prácticas, pensar en ellas en términos científicos europeos, pero sin juzgarlas mediante métodos científicos europeos. Entonces, hay dos partes muy importantes en el conocimiento ecológico tradicional. Primero, entender cuáles son esas prácticas y cuál puede ser su lógica desde el punto de vista de manejo ecológico del territorio. Y segundo, que es casi tan importante, entender los mecanismos sociales por los cuales estas prácticas de gestión del territorio se practican. Y es tan importante comprender una como la otra. Bien, una vez más, no voy a entrar en detalles porque digamos que no tengo espacio aquí para entrar en ello, pero digamos que, por resumirlo de una manera, es tan importante de cara al desarrollo sostenible la resiliencia de un ecosistema, es decir, que, por utilizar el ejemplo de castaños otra vez, que el bosque de castaños esté gestionado de una manera adecuada y que existen unos mecanismos de conocimiento ecológico tradicional que garantizan esa gestión, como también el aspecto de resiliencia comunitaria, es decir, qué tipo de factores económicos, políticos, culturales y sociales permiten que esas prácticas ecológicas se sigan llevando a cabo. Y por volver otra vez al ejemplo del castaño, que creo que sirve para entender esto muy bien, los paisanos, digamos, solo van a seguir recopilando castañas y quemando las hojas y cuidando si existen unos ciertos condicionantes o unos ciertos incentivos culturales, como puede ser la fiesta del Magosto, económicos, como puede ser el valor de las castañas en el mercado, políticos, como puede ser, por ejemplo, que esto es un caso real, que el Estado les siga permitiendo utilizar el fuego para realizar a cabo estas prácticas, lo cual no es obvio. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el uso del fuego para la gestión del territorio está prácticamente prohibido, con lo cual en los castañares de Madrid una de las razones del abandono es que simplemente ya no pueden los paisanos quemar hojas más que en ventanas muy limitadas, con lo cual ya no les merece. Y luego, por supuesto, hay un factor social muy importante, que es que tiene que haber suficiente gente en el campo. Si la gente abandona el campo y se va a las ciudades, pues lógicamente esa gestión tradicional también se va a perder. Bien, entonces es muy importante, hago hincapié en que para entender el conocimiento ecológico tradicional que puede estar ocurriendo en un paisaje de África, es importante los dos aspectos. El aspecto natural de comprender ese ecosistema y la función de esas prácticas de gestión tradicional en ese ecosistema, pero también es muy importante entender los factores, digamos, del sistema humano que permiten que exista una comunidad que tenga el interés de realizar esas prácticas en esos ecosistemas. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta es una tabla de este mismo artículo que puedo compartir luego con vosotros, pero bueno, identifica una serie de variables que se deben de intentar observar. No voy a meter en detalle porque sospecho que... ¿Cuánto tiempo me queda? Con todo esto de los problemas técnicos he perdido un poco de vista el reloj. ¿Cuánto tiempo me quedaría más o menos? Cándido. Hasta y media lo podemos alargar, si queréis. Hasta y media, vale, pues entonces voy a acelerar, vale, pues siguiente diapositiva, por favor. Bien,
digamos que otra cosa en la que quiero hacer hincapié es que esta relación con las comunidades locales que practican la gestión del territorio en base a conocimientos ecológicos tradicionales puede tener muchas fortalezas. Bueno, yo creo que ya he hecho el punto anteriormente, tanto desde el punto de vista de la salud o la sostenibilidad del aprovechamiento de ciertos recursos existentes allí, como desde el punto de vista también de la identidad de muchas de estas comunidades tradicionales. Entonces, bueno, casi creo que podemos saltar esta diapositiva, ir a la siguiente. Bien, entonces, en los próximos 15 minutos hablaré un poco de cómo se traduce todas estas ideas que hemos estado manejando, la influencia de los marcos culturales dominantes en Occidente, en las, digamos, en las redes digamos, de ayuda al desarrollo con diversos actores, como pueden ser ONGs, organizaciones internacionales, agencias de cooperación de Estados-nación, comunidades epistémicas de expertos, grupos en la sociedad civil, etcétera. ¿Cómo se traduce o cómo se puede ver esto claramente en el caso de África? Bien, un caso muy claro es el de la gestión del fuego en África. Bien, aquí existe una dialéctica muy interesante entre las políticas que se llevaron a cabo por parte de gobiernos coloniales y ahora en muchos casos por agencias estatales en África versus el conocimiento ecológico tradicional que existía entre varias comunidades africanas sobre el uso del fuego. Bien, entonces vamos a hablar de esa dialéctica y yo creo que todo esto que hemos estado hablando un poco en abstracto se entenderá muy claramente ahora con el caso de la gestión del fuego en África. Siguiente diapositiva. Sí, bueno, aquí estoy principalmente citando o tirando del trabajo, digamos, de Christian Cole y de Paul Harris, que han trabajado bastante en temas de ecología del fuego y las políticas estatales respecto a la gestión del fuego en Mali y en Madagascar. Bien, aquí casi no se puede ver el resumen de este artículo, pero básicamente lo que vienen a decir es que cuando las agencias de gestión de la naturaleza del medio ambiente coloniales llegaron a África, una de los comportamientos o de las formas de gestión del territorio, que ni siquiera identificaron como formas de gestión del territorio, sino de uno de los usos de gestión del territorio tradicionales de las comunidades que existían allí, que más les chocó fue el del uso del fuego. El uso del fuego en África es, bueno, es muy amplio. Para cualquiera que ha estado en África, yo creo que llama mucho la atención, ¿no? Digamos que los pastores y los agricultores africanos están quemando, pues, por multitud de razones y es un uso constante. Bien, pues como típico ejemplo de eso, cuando, digamos, los países coloniales llegaron a África, inmediatamente catalogaron ese tipo de comportamiento como un comportamiento degradacionista, no científico, que estaba acabando con, digamos, los valores naturales y los recursos naturales de África. Lo cual era una buena justificación, por supuesto, para el colonialismo. Estos africanos no saben gestionar su territorio, solo saben utilizar el fuego pues para diversos usos, lo cual es muy primitivo, y nosotros, las agencias coloniales, pues vamos a cambiar eso, vamos a enseñarles cómo realmente deben de gestionar el territorio. En ningún momento estas agencias coloniales se plantearon que podía haber muy buenas razones para utilizar el fuego y por eso se utilizaba por parte de estas comunidades locales. Bien, siguiente diapositiva. Para que os hagáis una idea, este mapa enseña las zonas donde se utiliza el fuego en términos de porcentaje total de la superficie quemada en África en un año dado. Como podemos ver, el fuego
como herramienta de gestión del territorio en sociedades preindustriales tradicionales estaba generalizado. Los únicos ecosistemas en África que no conocen el fuego son en los que no hay combustibles vegetales, como puede ser el desierto del Sahara, o los bosques tropicales húmedos en los que llueve muchísimo durante todo el año y es, pues, francamente difícil encender un fuego. Pero en lo que vienen a ser los ecosistemas tipo sabana o ecosistemas tipo, no se les puede llamar templado, pero digamos mediterranoides o de carácter templado, se puede ver que el fuego es utilizado de una manera pues muy, muy amplia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, en el caso de Mali y de Madagascar, el imperio controlador, digamos que era Francia. Y Francia, las primeras políticas que intentó llevar a cabo en estos territorios, amparadas, digamos, en este mito del conservacionismo científico, fueron literalmente políticas de supresión del fuego. Es decir, se intentó prohibir el fuego y su uso por parte de las comunidades locales, lo cual tuvo unos efectos bastante paradójicos, puesto que, por ejemplo, en muchos paisajes de sabana, particularmente donde las agencias forestales coloniales tenían un interés en fomentar la caza y sobre todo la caza de pues, los grandes animales de trofeo africanos, como pueden ser los rinocerontes, elefantes, leones, etcétera, se vio que cuando se prohibía el fuego, estos paisajes degeneraban, puesto que en muchos casos las comunidades locales que usaban el fuego en estos ecosistemas de sabana lo que hacían era regenerar los pastos, eliminar pestes como podían ser las garrapatas, etcétera, y lo que hacían es que creaban o generaban mayor capacidad de carga mediante el uso del fuego para, digamos, la expansión de pastos. Bueno, si uno conoce mínimamente estos ecosistemas de África, uno sabe que todos estos animales, grandes animales de trofeo, de caza en África, bueno, dependen de los herbívoros. Y los herbívoros, por supuesto, dependen de la hierba. Cuanta más hierba, más herbívoros. Cuanto más herbívoros, más animales de trofeo. Y es, digamos que una de las consecuencias de haber aplicado unas políticas, digamos, tirando de un marco cultural que no casaba, que no concordaba con la realidad de los ecosistemas africanos. Y entonces, bueno, pues ocurrió en ambos territorios una paradoja, que es que, bueno, que las forestales francesas y luego las de los países independientes que los sucedieron, siguen aplicando unas políticas oficialmente de exclusión del fuego, pero al mismo tiempo saben perfectamente que si las aplican muy estrictamente, puede tener unas consecuencias nocivas para sus propios intereses, que en muchos casos son la defensa, digamos, de modelos de desarrollo basados en el turismo de caza, que sigue siendo una fuente de ingresos muy importante en muchos países africanos, por supuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente, esta me la puedo saltar, perdón. Bien, entonces, bueno, aquí podemos ver un poco lo mismo de lo que había comentado anteriormente. En África existen varios tipos de ecosistemas y en la imagen de la derecha podemos ver imágenes de satélite de NASA de cuál es el uso del fuego anualmente en África, lo cual se puede ver que es un uso muy extensivo. En la siguiente diapositiva, por favor. De hecho, en este mapa se puede ver que África cuenta entre los porcentajes más amplios de territorio quemado anualmente. Las zonas en rojo indicarían una quema de entre el 20 y el 50% del territorio anualmente, lo cual da idea de la magnitud del uso del fuego por parte de comunidades pastoriles y comunidades agrícolas en África. Es decir,
es una herramienta importantísima para la gestión del territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si hiciésemos zoom, ¿no? Si bajásemos hacia esas zonas quemadas e intentásemos empezar a investigar y empezar a entender por qué, digamos, estas comunidades utilizan el fuego, bueno, pues aquí Amoako y Archibald han hecho una pequeña lista y digamos que este es un tema que está todavía, digamos, emergente, es un tema emergente porque todavía falta muchísima investigación sobre conocimiento ecológico tradicional en África y sobre por qué se usa, cómo se usa, en qué temporada, con qué tipo de técnicas, etcétera, etcétera, en qué tipo de ecosistemas. Bueno, Amoako y Archibald, que están basadas en Ghana, han realizado una serie de estudios intentando entender pues, por qué se utiliza el fuego. Y se puede ver en esta tabla que puede ser para todo tipo de circunstancias, para permitir el movimiento en el paisaje, para prevenir incendios más grandes, puesto que si uno quema controladamente, eso previene incendios más grandes en el futuro, para proteger campos agrícolas y casas, etcétera, etcétera. La lista es muy amplia, como mencioné también para eliminar garrapatas. Cualquiera que vaya al campo en África sabrá que las garrapatas es un vector muy importante de enfermedades para el ganado domesticado, tanto como para los animales salvajes. Y el fuego es de las pocas herramientas que existen para controlarla. De hecho, yo creo que es la única, porque digamos que utilizar pesticidas a gran escala para matar garrapatas en África es impensable, ¿no? Es demasiado grande y además la alternativa, que son los pesticidas, pues ecológicamente son muy nocivos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí se puede ver una serie de fotos en las que se ve el uso del fuego en Ghana, como este es un campo que fue quemado previamente para luego realizar un cultivo. Como se puede ver, si se quema de una cierta manera es perfectamente compatible con un paisaje casi, uno podría decir, de dehesa. Es decir, no todos los árboles mueren por el fuego, sobre todo si los fuegos son de pequeña intensidad y muy controlados, como es el caso en muchas de estas comunidades africanas. También se utiliza, como se puede ver, para proteger ciertas aldeas de posibles incendios naturales, puesto que no hay que desdeñar que en la sabana africana existen muchos fuegos también naturales, es decir, generados por rayos. Se puede utilizar también, como sabemos, para quema de rastrojo, es decir, quemar los desechos de las antiguas cosechas para preparar para la siguiente plantación. Y, por supuesto, también se puede usar de una manera para higienizar el terreno, para prevenir, por ejemplo, la presencia de culebras, o por lo menos para que se vean bien, culebras, arañas, escorpiones, lo que sea, ¿no? Animales o formas de vida que pueden pues ser peligrosas, ¿no? Para las comunidades en cuestión. Bien, siguiente diapositiva. Entonces, bueno, otro uso, por supuesto, es el que ya hemos hablado de la regeneración de pastos, que se puede ver, aquí se puede ver, por ejemplo, una zona quemada, el pasto verde que produce en cuanto llega la temporada de lluvias. Por supuesto, la zona quemada tiene que ser previa a la temporada de lluvias para favorecer, digamos, la quema de hierba resecada, agostada, y la regeneración de este pasto en nuevos pastos. Y, por supuesto, también se puede usar, como se utilizaba anteriormente en Europa, para preparar charcoal, se me escapa la palabra ahora, carbón vegetal, que es una de las fuentes principales también de calor y de energía en muchas comunidades preindustriales. Siguiente diapositiva. Bien, poco a poco en el mundo postcolonial de las agencias forestales de estos distintos estados-nación se ha ido superando estas ideas coloniales de supresión y exclusión del fuego y se ha ido poco a poco, aunque con muchísima precaución, quizás demasiada, introduciendo el uso de estas técnicas en zonas de protección, en parques. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo,
la diferencia entre el paisaje de una zona de preparque en la que se ha permitido el uso tradicional del fuego en zonas de sabana versus zonas de sabana en las que se excluyó el fuego, crecieron los árboles, hubo incendios forestales, digamos, descontrolados, no naturales, provocados por rayos, que resultaron en daños al ecosistema muy importantes. Entonces, poco a poco se ha intentado, sobre todo en zonas de parques y de conservación, ir introduciendo estas formas de conocimiento ecológico tradicional en el uso del fuego en la gestión de los parques. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva, por ejemplo, se puede ver los planes que existen para uso del fuego en uno de los parques de Ghana. Siguiente diapositiva. Aquí hay un ejemplo de utilización del conocimiento ecológico tradicional del fuego en ciertas zonas del Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania. Y siguiente diapositiva. Y aquí se puede ver el uso o los planes de uso del fuego en el Parque Kruger. Aunque en el Parque Kruger se ha, digamos, incurrido en lo que yo creo que es una especie de neocolonialismo. Es decir, se ha expulsado a toda la población del Kruger y la gestión que imita esos conocimientos ecológicos tradicionales se lleva a cabo irónicamente ahora por agentes forestales. No sé quién haría mejor el trabajo, la verdad, si las comunidades tradicionales que una vez vivieron dentro de estas zonas de protección o, digamos, estos agentes forestales que en muchos casos pues, están intentando validar científicamente lo que ya existía anteriormente. Es decir, están de alguna manera reinventando la rueda. Bien, siguiente diapositiva. Bien, por ir concluyendo, entonces, yo sugiero que parte de la labor de una ONG y de las ONGs puede ser aprender de estas comunidades tradicionales y de la complejidad de sus conocimientos ecológicos tradicionales. Y yo ya estoy seguro que muchas ONGs están haciendo esto precisamente. Dentro de la teoría, digamos, ecológica, a estos sistemas en que la influencia antrópica es tan importante se les denomina sistemas humanos naturales acoplados. Y, siguiente diapositiva, por ir concluyendo... Sí, eso le iba a comentar, Francisco. 5 minutos más y cortamos. Perfecto. Muy bien. Sí, me quedan creo que 3 diapositivas y las puedo pasar muy rápidamente. Digamos que este es un diagrama de flujo para entender estos antropoecosistemas tradicionales. Entender un poco cuáles son las políticas de gestión, por ejemplo, que se pueden estar llevando a cabo. He puesto aquí como ejemplo las políticas de exclusión de fuego, que en este tipo de ecosistemas son pocas. Es decir, aquí el Estado no interviene para decirle a esta comunidad, oiga, no utilice el fuego para proteger este paisaje, sino que la comunidad lo usa como le parece, sin restricciones estatales. Es una política basada en un sistema cultural de conocimiento ecológico tradicional. No voy a entrar en detalles de cuál es el sistema económico, pero es, digamos, que un sistema económico orientado hacia la producción de comida para mercados locales y, por supuesto, es un sistema social basado en poblaciones rurales muy densas. Siguiente diapositiva. Y la siguiente, perdón. Entonces, el modo de gestión que hemos visto anteriormente es un modo preindustrial. El modo de la era industrial, que por ejemplo, una de las políticas que se han fomentado durante la era industrial es la plantación masiva de árboles. Y como sabéis, en África existe un proyecto que es el Green Wall, la muralla verde en el Sahel, para plantar árboles generosamente financiado por organizaciones internacionales. Claro, aquí cambian todos este tipo de digamos, incentivos
Aquí, si uno va a plantar árboles, existe un incentivo para llevar a cabo políticas de exclusión del fuego, de supresión del fuego muy importante. El sistema cultural ya no está basado en el conocimiento ecológico tradicional, sino en conocimientos científicos. El sistema económico pasa a ser muy distinto, ya quizás no es producción para el mercado, sino para producción a gran escala para mercados distantes o incluso para mercados de ciudades locales. Y, por supuesto, si se plantan árboles, muchas veces esto conlleva también abandono rural y migración de las poblaciones rurales a zonas urbanas. Y, finalmente, el método postindustrial que conocemos muy bien, que es el de los parques nacionales, que es un modelo más bien basado en el ecoturismo y que es la siguiente diapositiva, perdón. Esta. Aquí es una foto del Parque Kruger, en las que se excluye a la población de ciertas áreas de protección, se sustituye usos agrícolas y pastoriles tradicionales por usos ecoturísticos, de caza, etcétera, etcétera. Es decir, son modelos complejos que buscan las dos realidades, la de la resiliencia de las comunidades y la de la resiliencia, digamos, del ecosistema. Entonces, vamos ya a las conclusiones y ya concluyo en un minuto. Bien, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de esta ponencia? Bueno, primero que los marcos culturales occidentales a los que estamos acostumbrados y que muchas veces están, digamos, presentes en las comunidades, digamos, que nutren al entorno de la ayuda al desarrollo, pueden ser erróneos en muchas ocasiones y pueden no facilitar el conocimiento de lo que está ocurriendo tanto ecológicamente como socialmente en África. Yo abogo porque el conocimiento ecológico tradicional puede y debe ser una fuente de inspiración para la gestión medioambiental en África y que parte de la misión, digamos, de esta comunidad o de estas redes que viven o que trabajan en el mundo de la ayuda al desarrollo, deben de hacer esfuerzos por conocer todos estos modos y estos conocimientos ecológicos tradicionales y posiblemente inspirarse para diseñar políticas. Y finalmente, creo que he ilustrado con el caso de la gestión del fuego colonial y sus consecuencias ecológicas, cómo esto pone de relieve el ser un poco críticos con ciertas ideas que provienen de, digamos, de los grandes donantes de cómo debe ser gestionado el paisaje africano. Y particularmente yo, recomendaría ser bastante crítico con la idea, por ejemplo, de la Gran Muralla Verde, la plantación de árboles como mitigación de cambio climático a gran escala, etcétera, tiene una controvertida base científica. Y muchas veces, aplicando estas políticas, un poco pensando que, bueno, plantar árboles está muy bien y es un win-win, es una política en la que todos ganan, puede generar todo tipo de efectos no deseados, tanto a nivel social como a nivel ecológico. Pero bueno, para eso, eso ya sería, digamos, que el objeto de otra ponencia. Bueno, pues nada, espero a ver que os haya sido útil esta ponencia, que os haya ayudado a entender un poquito lo que está ocurriendo por esos pagos en términos de dinámicas socioecológicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo le quería hacer una pregunta relativa al contexto ghanés, ¿no? No sé si conocerá, pero en Ghana la gestión de los residuos plásticos realmente es inexistente. Entonces, la única vía que tienen los habitantes de este país para deshacerse de este material desechable, pues es quemándolo. Entonces, pues esto a nivel medioambiental, pues bueno, pues yo creo que tiene graves consecuencias. Es nefasto. Entonces, ¿qué alternativas hay a nivel de sostenibilidad y a nivel de contribución de una ONG a este tipo de problemas? Porque es que no tiene ninguna alternativa.
a nivel gubernamental es inexistente la gestión de este tipo de residuos. Y, por ejemplo, Claro. pues el agua pues es a través de pequeñas bolsas de plástico o de botellas de plástico. Entonces, la población no tiene una alternativa para gestionar de modo sostenible esos recursos, ese plástico, y claro, se ve abocado a la quema. Entonces, claro, es diferente lo que es la gestión del fuego, de los recursos ambientales, que yo creo que genera, pues, a nivel ambiental, pues, una regeneración natural del ecosistema, que la quema de residuos plásticos, ¿no? Entonces, me gustaría saber su Totalmente de acuerdo. opinión al Sí, sí. respecto. Bueno, es que en Europa tampoco tenemos alternativa. Es decir, en Europa también estamos quemando los residuos plásticos en incineradoras. Y de hecho, esa es la política oficial que se está llevando a cabo en países en vías de desarrollo. Perdón, en países desarrollados. Es decir, sin ir más lejos, en Madrid, nosotros estamos quemando el plástico. El que se recicla va a la incineradora de Maldimín Gómez, es quemado y la energía es reutilizada para hacer energía eléctrica. Es decir, que si se va a quemar plástico, lo deseable sería que se construyese una incineradora en Ghana para quemar ese plástico, que se hiciese de una manera, digamos, controlada con el menor impacto posible. Pero es que, digamos que para el plástico tampoco existe alternativa en Occidente. En cuanto al uso de recipientes alternativos al plástico, pues claro, aquí también tenemos un poco ese mismo problema. ¿Cuál es la alternativa? Pues existe la alternativa del aluminio, existe también, por supuesto, la alternativa de productos biodegradables. Yo, por ejemplo, claro, por supuesto, el papel, pero yo siempre he sido un gran defensor de la bota. ¿Por qué la gente no utiliza botas? La bota es la tripa de un animal, es perfectamente biodegradable y durante siglos en España se utilizaron botas. Bueno, hay factores culturales que condicionan, claro, no es visto como una cosa muy cool llevar una bota, ¿no? Sí. para beber agua. Sí, pero también podemos observar, por ejemplo, como en muchas ciudades occidentales, incluido en Madrid, se ha eliminado la utilización de fuentes, por ejemplo. Si hubiese fuentes no habría necesidad de comprar tanta agua embotellada. Antes prácticamente en Madrid había una fuente en cada 2 o 3 calles. Ahora todas han sido cerradas. Yo creo que la respuesta es obvia, porque digamos que el Estado está ganando mucho dinero con el agua embotellada. Entonces, claro, esa agua embotellada que utiliza plástico, digamos que el problema lo está generando en parte el Estado, porque el Estado hace concesiones a empresas privadas para embotellar agua que luego vende y le paga un canon al Estado. Y el Estado, a cambio, ¿qué hace? Cierra fuentes para que nos veamos abocados a utilizar agua embotellada. Es decir, que es un poco la pescadilla que se mueve la cola. Existen alternativas biodegradables a los recipientes de plástico, por supuesto, pero en cuanto a los excedentes, es que en el Occidente lo que estamos haciendo es quemarlo también. Entonces, lo único que puedo sugerir ahí es luchar por una incineradora como Dios manda. Pues, por ejemplo, solicitando fondos de desarrollo para hacerlo. Sí, sí. Pues es que es un problema grave el que existe en África, vamos, concretamente en Ghana en este sentido. Y claro, pues si no hay una gestión pública respecto del plástico, pues obviamente... La gente lo acaba quemando de su manera. Lo acaba quemando o bien hay pues en las playas, ríos, cunetas llenas absolutamente de plástico y también muchos animales que mueren por ingestión de residuos plásticos, ¿no? Pues la solución obvia, que es la que se está llevando en Occidente, pero también China tiene un programa de construcción masiva de incineradoras, es la construcción de una incineradora. Es decir, que a lo mejor un buen proyecto de desarrollo sería pues construir una incineradora que sea y un sistema de quema y de reciclaje en la medida de lo posible de estos plásticos. Pero bueno, cómo se hace ya es bastante complejo, porque también eso implica, en algunos casos, establecer asociaciones. Por ejemplo, en Madrid existe una asociación con empresas privadas. Son empresas privadas las que han construido las incineradoras
a cambio de un uso y de una explotación, de una especie de canon, ¿no? Entonces, Sí, sí. pues no sé si habría empresas privadas y multinacionales interesadas en hacer esto en Ghana. Si no, por supuesto, para eso están los proyectos de ayuda al desarrollo a gran escala. No Sí, veo sí. desarrollo más sostenible que la construcción de una incineradora, porque ahora mismo no hay otra solución técnica, ni en Occidente ni en ningún lado. O el plástico o se recicla o se quema. Esas son las dos alternativas que Sí, existen. sí. Vale, pues muchas gracias. Nada. Cándida. Bueno, pues podemos concluir aquí la ponencia de Francisco. Agradecerle una vez más que haya aceptado nuestra invitación a participar en este primer foro sobre educación, crisis climática y África. Y la verdad que ha sido una ponencia muy interesante en las que hemos aprendido multitud de nuevas ideas sobre la ecología y de dónde vienen ciertos problemas medioambientales en el África actual. Muy bien. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues muchas gracias, Francisco. Adiós.